8:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia. Nos acompañan el consultor en comunicación política Carlos Ferrín y la consultora en comunicación política Carolina Jaramillo para hablar sobre esta campaña electoral de la segunda vuelta que ha empezado el fin de semana último con el debate y que ahora hay desafíos. ¿Cómo ve Carlos Ferrín este panorama de la campaña? Buen día. Un saludo a toda la audiencia, qué gusto compartir panel con Carolina, digo Miguel. Mira, yo creo que había sido un postdebate mucho más amplio que el que fue de la primera vuelta. No nos olvidemos que el de la primera vuelta, luego de que el presidente visitó los Estados Unidos, quedó casi reducido a esa conversación. Y a pesar de que ayer jugó la selección, aún así sigue todavía el tema del postdebate, que tiene que ver mucho con muchos de los temas, porque hay muchos temas que se están ampliando por parte de las campañas y uno que otro se está corrigiendo. Creo yo que la gran diferencia fue que aquí el debate, en vez de hacerlo al umbral del silencio electoral, lo han hecho al inicio. Y eso te permite tener tiempo, primero para alargar la conversación y segundo para hacer correctivos en caso de que las campañas lo quieran hacer. Entonces, pienso yo que mucha gente todavía no ha tomado la decisión. Nadie ha dicho yo ya me decidí, aquí salgo. Pero hay variables que sí están cambiando votos. Por ejemplo, el tema del déficit de atención que la candidata llegó a tocar. Hay fibras sensibles. Eso es un tema que incluso podría hacerle perder uno que otro voto duro, porque es un tema que tiene que ver mucho con la vida de las personas. El tema de Venezuela también, el que habla de expulsar venezolanos, también yo lo veo mucho en conversaciones, sobre todo en redes como TikTok, donde vemos mucha gente que ya está arraigada aquí, tiene pareja, tiene hijos, y está hablando muchísimo de ese tema, ¿no? Y el tema geopolítico, que tiene que ver mucho con el tema de Maduro y lo que está pasando con Trump, son cosas que hoy están dentro de la conversación. Y creo que alguna de esas de alguna forma terminaron instaladas en este debate. Carlos, ¿puede incidir lo que ya Trump contestó, que advirtió a los gobiernos que admiren a regímenes de factos como el de Maduro, y fue el pronunciamiento que el presidente candidato Daniel Noboa le hizo decir a Luisa González? Claro que puede incidir. Nadie se quiere pelear con los Estados Unidos. Todo el mundo ha tenido una visión positiva de los Estados Unidos, incluso sus detractores, ¿no? De alguna forma tienen el anhelo de estar allí o de visitar, y siempre ha sido como el socio comercial por excelencia, ¿no? Eso, bueno, a la larga de años de posicionamiento de los Estados Unidos. Y el presidente Trump está diciendo, amigo o socio comercial petrolero del régimen de Maduro, está peleado con nosotros, van a aranceles. Y la gente tiene que empezar también a ver desde esa perspectiva, a ver si le conviene, ¿no? Un país que esté del lado de Maduro o un país que esté del lado de Trump. Trump recién empieza su periodo, y yo creo que va a seguir su etapa de correctivos, va de largo. Aquí no sabemos cómo va a terminar eso, pero ya le levantó problemas a Canadá, ya le levantó problemas a incluso a su vecino México, y sigue con Groenlandia y no va a parar. Y eso también de alguna forma también va a mover muchos votos a lo largo de esta elección. Bienvenida Carolina Jaramillo, consultora en comunicación política. ¿Cómo ve este panorama al inicio de esta campaña electoral para el balotaje del 13 de abril? Buen día, Carolina. Hola Miguel, hola Carlos, qué gusto acompañarles en esta mañana. Bueno, creo que ayer se presentaba un fenómeno interesante que me parece que es propio de un postdebate que digamos ha iniciado luego de un debate que se da precisamente en el arranque de una campaña y no en una fecha posterior o digamos como hemos visto los debates en otras coyunturas que se daban apenas unos días antes del proceso electoral. Este fenómeno, digamos, es muy particular porque, digamos, ha gatillado unas conversaciones que se dan cuando quedan muchas semanas, ¿no? Antes de que se dé el día de las elecciones. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente a unas discusiones que se plantean gatilladas del día del debate, pero que tienen mucho espacio para profundizarse, ¿no? Luego del debate se pusieron sobre la mesa, como dice Carlos, algunos temas, ¿no? El tema de Venezuela, la relación con los Estados Unidos,
el tema, por ejemplo, de el famoso déficit de atención o el TDAH, y bueno, parecía que esos temas quedaron ahí gravitando y nos preguntábamos, al menos en mi caso, qué iba a pasar, ¿no? ¿Iban a ser materia de discusión en el postdebate, sí o no? Y lo que yo pude apreciar ayer, al menos en redes sociales y en medios de comunicación, era qué va a pasar, van a ser materia o no de discusión, y pude apreciar ayer que en efecto están siendo discutidos y cada vez más están siendo profundizados, tomados por la opinión pública y por los ciudadanos. Y creo que esto es un fenómeno particular de este debate porque queda un largo espacio de campaña donde va la opinión pública involucrándose, la gente, digamos, tomando los temas para ser discutidos, y creo que ahí está la particularidad de esta coyuntura. Vamos a tener aún largo tiempo para que se discuta y probablemente va a tener una incidencia en el voto. ¿Por qué? Porque creo que el tiempo lo permite, y esta incidencia es particular porque esto no pasó en las experiencias anteriores. El debate tuvo un impacto, y un impacto corto, porque el tiempo no nos permitió precisamente tener un postdebate alargado. Y hoy vemos, por ejemplo, que han pasado ya 3 días luego del debate y seguimos discutiendo algunos temas que aparentemente quedaron instalados y parecía, ¿no?, que algunos no iban a tener la trascendencia que hoy, al menos yo veo, están teniendo. ¿Por qué? Porque se siguen sumando actores, las propias candidaturas siguen añadiendo, digamos, algunos temas que siguen siendo discutidos o que se suman de alguna forma a la discusión. Y esto me parece a mí personalmente, digo, desde el punto de vista del análisis, bastante interesante. Algo que venimos viendo en los distintos procesos electorales, que es el tema Venezuela, el tema como la relación con los Estados Unidos, va tomando unas formas, pero hoy, insisto, el tema, por ejemplo, de la salud mental, que fue mencionado de forma no políticamente correcto, por llamarlo de alguna manera, toma una relevancia interesante. Entonces, este fenómeno a mí personalmente me ha llamado la atención y creo que puede ser objeto de análisis cuando el debate no es, digamos, en el calendario electoral ubicado a pocos días del sufragio, ¿no?, sino que tiene un espacio, una temporalidad al inicio de la campaña, ¿no? Cómo esto va definiendo que el postdebate pueda ir sumando elementos, ¿no? Pueda ir sumando más de elementos de análisis. Y yo observo eso ahora mismo, Miguel, y creo que las candidaturas ahora mismo deben estar evaluando desde los distintos cuartos de guerra cuáles y cuán graves fueron los errores pudieron haber cometido en el debate, ¿no? Porque creo que desde el punto de vista de la comunicación política, cuidar el detalle puede ser crucial el momento de la puesta en escena de una discusión con los adversarios. Carolina, a propósito de lo que señalas y como ya lo dijo Carlos Ferrín, ¿cuánto puede incidir el tema de Estados Unidos y el reconocimiento, como hizo Luisa González, a la dictadura de Venezuela, de Nicolás Maduro? Pues creo que para eso el cuánto puede incidir siempre nos pone contra la idea de tener datos, Miguel. Creo que uno debería tener datos a la mano para poder decir cuánto exactamente puede incidir. Personalmente, creo que en términos geopolíticos y en términos, digamos, de poder dar una respuesta absoluta, deberíamos contar con datos. Yo coincido con Carlos en la idea de que siempre es importante, digamos, tener una relación con nuestro mayor socio comercial, que son los Estados Unidos. En términos de votos, pensaría que en la agenda ciudadana hay esta idea que tener una relación con los Estados Unidos es importante. Personalmente creo que para el votante el voto duro de la Revolución Ciudadana probablemente no se siente, digamos, tentado a que esta idea le pueda mover cambiarse de voto. Ahora, para el voto blando, pensaría que sí, puede ser una idea que le llame la atención o que pudiera hacerle cambiar de opinión. Sin embargo, creo que este tema puede haberle complicado un poco, digamos, en el discurso a la candidata González,
porque creo que a través de su campaña, a través del tiempo, los discursos han ido variando. Personalmente me llamó la atención escucharle a la candidata González en el debate tener una postura menos radical respecto de la cooperación y de la posible cooperación internacional con los Estados Unidos. Creo que tiene una incidencia, pero creo ahí, Miguel, que hay que hacer una diferencia. Tiene una incidencia en la opinión de quienes estamos al tanto de la política y quienes de alguna forma comprendemos las relevancias de las relaciones internacionales con distintos países. Pero si usted me pregunta a mí, ¿es esto relevante para la gran masa del electorado? Yo personalmente pensaría que no, porque creo que para el común de la gente, para quienes están lidiando con los problemas cotidianos, creo que no. Creo que el común de la gente no hace una distinción entre las relaciones comerciales, las relaciones internacionales, la cooperación internacional, la inversión extranjera directa. Creo que para ellos no está en su agenda diaria. Creo que esto más bien está suscrito a un análisis de quienes estamos al tanto de la política internacional. Carlos Ferrín, se dice hoy que en un debate presidencial, hemos leído 2.0, el debate ya no se gana en la tarima ni en el escenario, sino se gana en el algoritmo. Bueno, es un interesante análisis, por supuesto que sí. Yo siempre digo, date un paseíto por TikTok a ver qué te sale, qué te dice tu algoritmo, qué te trae, ¿no? Porque muchas veces el algoritmo te trae cosas que te gustan, cosas que te sorprendan y cosas que a lo mejor no te gustan. Entonces uno va diciendo, sabes que se está hablando mucho de esto de aquí, y eso es un poco con lo que marca un indicador de lo que está dejando el tema posdeva. Yo ahora entro a TikTok y he visto mucho creciendo el tema de la conversación sobre el tema que marcan el aspecto que le marcan como xenofobia al discurso de Luisa en el debate, ¿no? Esto de haber dicho, y acepto a Maduro porque quiero expulsar ese pocotón de venezolanos que han dejado detrás, cuando el presidente lo único que había hecho era firmar un decreto que le permitía, más bien que aceleraba la regulación de los migrantes que estaban aquí ya viviendo años. Es un trámite pago, era algo que simplemente, y que más bien le exigía antecedentes penales a cada uno de ellos. Y no estaba, y ella creo que se refería más a la ciudadanía universal que había firmado Correa antes. Pero eso para los que ya están acá, para los que ya son parte del Ecuador, para los que tienen ya amigos en la escuela, para los que ya tienen una relación con los ecuatorianos, que ya viven entre nosotros, les cayó pero como un yunque. Primero porque el tema de Maduro les había marcado demasiado dolor, y segundo por el tema de la expulsión. Es un tema que lo están llevando y está creciendo como en segundo plano, y yo creo que va a tener más fuerza de aquí al fin de semana. Entonces, el algoritmo nos está diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces los búnkers de las campañas, en vez de lograr corregirlo, por querer corregirlo, lo hacen mucho más grande, y lo hacen, o sea, le dan más métricas. Si tú pones, por ejemplo, un grupo de troles a contestar un tema que a ellos les molesta, simplemente le van a dar mucha más amplificación y le van a hacer más fuerte. Entonces, es difícil burlar los algoritmos. El algoritmo va a llegar a donde tiene que llegar si el tema es fuerte y si hay mucha conversación al respecto de ellos. Yo creo que ahí está la fuerza que tiene el postdebate, cómo las campañas logran darle más énfasis a los que les interesa y menos a los que tienen más bien que minimizar. Sin embargo, ahí están fallando, creo yo, sobre todo la campaña de Luisa, donde yo veo que temas como el tema del TDAH le están dando más énfasis y lo están haciendo crecer más, y por más que tratan de descalificarlo o de bajarle el volumen, lo hacen crecer mucho más todavía. Carolina Jaramillo, este tema que le planteaba Carlos, ¿el debate ya no se gana en una tarima, en un escenario, sino en el algoritmo? Sí, a ver, también partamos de una premisa básica donde creo que hay un error de las dos campañas. Yo no sé qué tan relevante, y lo que puedo decir puede sonar medio polémico. ¿Qué tan relevante puede ser ganar el debate cuando sabemos que finalmente lo que importa es ganar la elección? Las experiencias recientes, al menos digamos en lo internacional, nos muestran que no siempre el ganador de debates es el que gana las elecciones. Tenemos la experiencia Milei Massa, tenemos la experiencia de Kamala Harris y Trump. Es decir,
Vemos candidatos que llegan extremadamente preparados para ganar el debate, pero el momento de llegar a las urnas no son los favoritos de los electores, digamos. Están muy bien argumentados, tienen esta preparación del político tradicional que tiene todos los argumentos, que tiene todos los respaldos, digamos. Pero finalmente el elector de hoy no se decanta necesariamente por este político que gana debates, ¿no? Y en efecto, las redes sociales hoy no sé si sean el espacio idóneo, digamos, para llevarse la razón. Hay una frase que me encanta, que me solía repetir mi papá: la razón no pide fuerza. Lo que hemos visto estas últimas 48 horas de las redes sociales es una pelea de barras bravas. Entonces, el momento en el que hay una subida de volumen de ciertos tonos, de ciertos temas, finalmente lo que terminamos recibiendo los ciudadanos es que no nos podemos olvidar ni un segundo de los errores finalmente que se cometieron en el debate. Y eso no le conviene a ninguno de los dos candidatos, porque en este esfuerzo desmedido que están haciendo ambas candidaturas, entre comillas, para tratar de bajarle el volumen finalmente a los errores que ambos cometieron, lo que estamos haciendo es que cada vez que uno abre la red X, cada vez que uno abre Meta, cada vez que uno abre TikTok, me estoy topando todos los días con que los trend topics, con que las tendencias son Nicolás Maduro, TDH, Venezuela. Entonces no me puedo olvidar que el día domingo se cometieron esos errores. Sencillamente está pasando eso. Entonces, yo creo que no hay, digamos, una comprensión profunda de que finalmente las redes sociales deben ser utilizadas en el marco de una estrategia, Miguel. Tengo esa lectura porque se ha trasladado, digamos, las barras bravas al campo de lo digital, sin comprender que la idea finalmente era trasladar un debate, yo no sé, ahí también de propuestas, por así decirlo, y lo que tenemos es una barra brava que se está pugnando quién cometió más errores, y el ciudadano común se está quedando con esta lectura finalmente. Yo no me puedo olvidar, las últimas tendencias que he logrado ver en mi teléfono son Nicolás Maduro, TDH y venezolanos, con lo cual no me puedo olvidar cuáles fueron los errores. Mi algoritmo me está contando todo el tiempo cuáles fueron los errores del debate. Entonces, me parece tristísimo porque revela finalmente que los cuartos de guerra no están comprendiendo finalmente que no va por ahí la estrategia, ¿no? Mandan entre comillas, a una pugna que sin el menor sentido, sin el mayor, digamos, referencia estratégica, porque decirle, por ejemplo, a alguien que tú fuiste más o menos violento es caer en una discusión donde la palabra violento, la palabra agresivo, termina siendo el centro de una discusión que no nos está llevando a ningún lugar y que finalmente no le habla a quien en último de los casos debería ser el interlocutor de las dos candidaturas, que son los votos indecisos, que son los votos que ambos en teoría deberían estar buscando. Porque los votantes que han decidido en este caso en particular, Miguel, son el enorme porcentaje que ya les ubicó a ambos en segunda vuelta, más del 80%. Entonces, a mí me llama la atención porque creo que ambos candidatos son candidatos fuertes políticamente, no son novatos, es decir, ambos tienen dos, hasta donde conozco, dos equipos muy profesionales, dos campañas que se movieron en términos generales bastante bien. Entonces me llama la atención que a estas alturas no haya, digamos, una hoja de ruta donde se tenga bastante bien ubicado a este pequeño banco de electores que pensaría yo no son electores politizados, no es este segmento de la población que se le debe hablar desde la política pura y dura, sino más bien desde todo lo contrario, ¿no? Porque no son personas que en la primera vuelta se decantaron precisamente por este perfil muy político, que le gusta hablar de política, que está en los temas políticos. Sin embargo, lo que hemos visto estos días en el postdebate es 100% político, ¿no?
Carlos Ferrín, ¿por qué no anteponer los contenidos en un debate, en una campaña? Porque daría la impresión, por lo que se ve en el tema digital, el debate se mide hoy más en likes que en argumentos. Le voy a decir algo muy triste, porque sería aburrido. Yo creo que la gente de alguna forma buscaba y esperaba, como dice Carlos, sobre todo las barras bravas querían ver a su presidente en acción. O sea, el correísta bravo quería ver que Luisa tuviera el volumen que ella tuvo en ese debate. El antinovoísta quería escuchar que Luisa le diga lo que Luisa le dijo al presidente en ese debate, ¿verdad? El novoísta duro quería ver que el presidente se sienta bastante presidente. Bueno, hay que destacar también el altísimo manejo de la inteligencia emocional del presidente. Tuvo un autocontrol hasta en los momentos más difíciles del debate, y eso creo que fue lo que no lo desencajó finalmente. O sea, no llegó a un pico como el que sí llegó Luisa. Y para los neutrales, que es más o menos esos 12 puntos que están flotantes, yendo un poco más desde los conservadores hasta los un poco más radicales, pensaría que en cierto punto, y lo escuché anoche, tuve una reunión social y me decían, Luisa entró bien, pero luego se fue, gritó mucho, eso ahuyenta mucho a los conservadores, sobre todo el voto cierra, ¿no? Ver a una persona que está ya casi que denostando en vivo en un canal de televisión, no se vio muy presidencial que digamos, y ya estaba demasiado grito para la barra. O sea, ¿en qué rato nos hablas a nosotros que somos los indecisos? Tómanos en cuenta. Y finalmente eso fue lo que se perdió, ese momentum de hablarle a ellos, ¿no? Sí le hablaron a nichos. Yo pienso que Luisa le habló al nicho de el antinovoísta blando que pudiese votar por el nulo o por el blanco, y le quiso hablar también al antinovoísta que también es anticorreísta, no les gusta ninguna de las dos tendencias, como para que atraerlo un poco hacia allá. Y el presidente tenía más bien un tono más reconciliador con ese voto que está aún resentido con él, que está a lo mejor molesto por los apagones que hubieron, que votaron la primera vez por él y ahora no van a votar. Y también el presidente le habló en un tono bastante marcado al anticorreísmo. No quería que el anticorreísmo se convierta en un voto blanco ni en un voto nulo. Entonces pienso que ellos estuvieron hablando todo el tiempo a ese nicho. Las propuestas estuvieron ahí, pero no fueron estelar, ¿no? Salvo los bonos en vivos que lanzó el presidente en ese momento, como el tema de las clases de inglés, como las becas para el inglés, pero el tema de los bonos para los militares. Eso llama la atención, ¿no? Porque de alguna forma son cosas que le hacen latir un poco más fuerte el corazón de la ciudadanía, porque no hay nada más grande para los ciudadanos que sentirse un poco protegidos por la presencia del Estado. Y son cosas que, adicionales plus, le terminan conquistando al elector. Yo, como lo dije al inicio, dudo mucho que la gente haya decidido su voto. Quizás le puso más peso a una idea y le quitó a la otra, o viceversa. Entonces yo pienso que eso va de largo, y si tiene que ver mucho con el postdebate, la campaña, el territorio y todo lo que venga después, hasta el día de la elección. Lo que le preguntaba a Carlos Ferrín, Carolina, ¿por qué casi quedan en plano secundario lo que debiera ser el mayor interés, los contenidos, antes que los likes? Los que entran rápidamente a ver y ponen un visto bueno, y sigue esto por la rapidez. Bueno, creo que hay varios factores que influyen en eso, Miguel, y creo que probablemente el principal pasa por la forma en la que son expuestos los contenidos del mismo momento del debate, y ahí cuenta mucho la habilidad del candidato o la candidata en la forma en la que se exponen, digamos, los contenidos. Al inicio, digamos, unas pocas minutos y horas después del propio debate, el primer comentario que hacíamos también los analistas y los periodistas es que no hubo propuestas. Yo, digamos, cautelosamente me quedaba pensando en eso y decía, tengo que volver a ver el debate para estar segura de que esto fue así. Y coincido con Carlos, cuando uno vuelve a ver, algunas propuestas sí hubo. El tema es que durante las 2 horas, lo que a uno más le llama la atención son los ataques. Y creo que tiene mucho que ver, insisto, con el performance de quienes exponen ese momento los discursos, ¿no?
Entonces, claro, por supuesto, llama muchísimo más la atención, no digo que esté bien o esté mal, pero llama muchísimo más la atención escuchar a una candidata decir majadero o a un candidato decirle rana René al aire a su contendora versus las exposiciones sobre lo que harán sobre salud o seguridad. ¿Por qué? Porque finalmente el conflicto, digamos, la beligerancia, las formas en las que se exponen sus discursos tienen muchísimo que ver en las formas más que los fondos. Entonces, las grandes audiencias, las masas, se sienten mucho más seducidas, digamos, por los conflictos que por las propuestas. Obviamente es políticamente correcto luego quejarse y decir, bueno, que nos faltaron propuestas, que nos faltaron cosas de fondo, pero el momento de estar observando el debate, digamos, nos engancha muchísimo más la beligerancia y el conflicto. Ahora bien, yo creo que las redes sociales tienen unas formas de consumo y tienen una forma de viralizar los contenidos que está científicamente probado, que se viraliza precisamente con mucha más eficiencia el contenido negativo, ¿no? La bronca, digamos, los conflictos, los intercambios negativos, y tanto es así que en lo que yo he podido observar en las últimas 48 horas, que los contenidos pautados, al menos por la campaña de la Revolución Ciudadana, son precisamente los momentos en que la candidata hace, digamos, llamados de atención, ataques directos al candidato Noboa. Entonces, este es un mensaje clarísimo. Esa campaña quiere posicionar esta figura, esta digamos, imagen de esa candidata, ¿no? Que está sujeto a varias percepciones de los distintos ciudadanos. A algunos les he escuchado decir que eso demuestra liderazgo, que eso demuestra templanza, y hay otros que por otro lado dicen, no, para nada, a mí no me gustó, es una agresión, veo una figura que no me gusta, ya depende de cómo esté la lectura de cada uno. Entonces, evidentemente, Miguel, insisto, yo creo que hay suficiente evidencia científica que nos dice que las redes sociales y los usuarios de redes sociales tienen una reacción, entre comillas, favorable y de mayor viralidad cuando estos contenidos son negativos y son violentos versus cuando se les presenta en redes sociales intercambios mucho más civilizados donde los diálogos son, digamos, racionales y se habla, en este caso del debate, de propuestas y de cuestiones mucho más profundas. Y bueno, a mí, en mi caso me pasó. La primera vez que vi el debate me costaba concentrarme, digamos, cuando el intercambio era un poco más civilizado, ¿no? Porque, entre comillas, hasta se torna aburrido. Y además, definitivamente, el performance de los candidatos no era el mejor cuando se trataba de exponer sus propuestas. Ellos incluso se mostraban más interesados y mucho más enganchados y con mejor performance el momento en el que ambos se envolvían en un intercambio, digamos, de dimes y diretes que evidentemente les interesaba más a ambos, digamos, atacarse y contraatacarse, porque yo creo que ambos, ya políticos con alguna experiencia, perciben claramente que esto es lo que están demandando sus votantes, ¿no? Tanto Luisa como Daniel sabían perfectamente que el elector de cada uno de ellos sí les demanda, ¿no? Sí les demanda esta cuestión de señalarle al otro, de, entre comillas, ubicarle al otro, de construir también su figura en relación a aquello que no son. Yo no soy lo que tú sí eres, yo no soy corrupto, yo no soy mentiroso, yo no me pertenezco a este gobierno. Entonces, creo que por ahí va una diferencia importante también, ¿no? Ahora también creo que hay que señalar, Miguel, que una cosa son las redes y otra cosa es la vida real, ¿no? Creo que hoy en día el gran mal de las redes sociales es que hay un montón de actividad ficticia. Cuando se cuenta con herramientas de escucha social y uno extrae, digamos, la actividad artificial, la actividad de robots, de trolls, como se los llama hoy día, se puede dar cuenta que hay campañas impulsadas por
90 o un 80% por actividad artificial, y cuando uno excluye esos datos, uno puede notar que el ciudadano que sí tiene una cuenta real, que sí impulsa conversaciones real, hay un rechazo real, por ejemplo, también al exceso de agresividad y a la falta de propuestas, y eso, al menos en lo que a mí corresponde, creo que me da un poco de esperanza de que en el Ecuador sí hay una demanda real de que los candidatos dialoguen y presenten propuestas. Es más bien, digamos, esta actividad impulsada por las cuentas ficticias de los roles lo que impulsa en gran medida también la negatividad, ¿no? El conflicto. En definitiva, para concluir con los invitados, Carlos Ferrín, ¿cómo debiera enfocarse esta etapa final de la campaña para la segunda vuelta en pro de conseguir nuevos votos? Bueno, muchos están enfocados en los contenidos, ¿no? Con los spots, los jingles, la campaña, la gente está cansada de ver eso. Todos los que pudiste haber conquistado con esa forma de comunicar, ya los tienes. Y estamos hablando de que estos candidatos tienen casi el 90% de los votantes ya en sus filas, están en un 50 y 50. Así arranca porque así quedaron en la primera vuelta. Hay 12 puntos en disputa, ahí está toda la antipolítica, ahí están todos los radicales, están todos los que están esperando precisamente, como dice Caro, que se preguntan, bueno, y bueno, ya entre ustedes ya me di cuenta que hay, pero ¿qué hay para mí? ¿No? ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo me vas a cambiar la vida? Y finalmente tenemos que ver hacia dónde estos procesos se suelen tornar plebiscitarios luego, porque a lo mejor si ellos no encuentran la nota donde les da algún beneficio, por lo menos van a terminar escogiendo que la frase esa que dice el menos malo, ¿no? Lo que más le conviene, porque sí están pensando en el futuro de su país y tampoco quieren ser parte del problema y poniéndole más peso a algo que podría pesar mucho más. He escuchado, por ejemplo, a mucha gente que no apoya a Noboa, que está dentro que tampoco apoya la revolución y está pensando ya a futuro, como diciendo, bueno, Noboa en 4 años, por último, se vuelve a elegir, pero lo cambiamos por otro candidato. Tienen ese pensamiento. La revolución se va a quedar radicalizada ahí hegemónicamente en 50 años, como dicen ellos. Entonces, esas cosas se pueden volver un plebiscito a la larga. Y habría que analizar hacia dónde se va la conversación y qué es lo que se vuelve plebiscitario, ya que no llegan las propuestas. Carolina Jaramillo, a ver, ¿cómo debiera ser entonces el comportamiento en esta fase final de la campaña? Yo creo que el gran reto de ambas candidaturas ahora mismo es ubicar con microscopio al votante indeciso, porque creo que el gran porcentaje de votantes ya tomó una decisión. Entonces, a diferencia de los balotajes que hemos vivido en procesos anteriores, donde había un gran porcentaje de votantes a los que las campañas debían hablarles, hoy esa característica no existe. Creo que el gran porcentaje de votantes ya hizo el ejercicio de segunda vuelta en la primera vuelta, es decir, alrededor de 8 de cada 10 votantes ya tomaron una decisión y esa decisión probablemente no varíe en esta segunda vuelta. Yo coincido con algunos consultores, creo que los votantes que ya se decantaron por González o por Noboa en la primera vuelta, hay un mínimo porcentaje de voto blando que pudiera variar su decisión en este balotaje, pero no es mayor, digamos. Creo que hay un pequeño porcentaje de voto blando y a eso habría que sumarle este banco de votantes indecisos y todos aquellos que se fueron por las otras 14 candidaturas. Pero es menor, digamos. Tenemos los nulos, tenemos los blancos, tenemos el votante de Isa, tenemos el votante de Andrea González, pero todos esos votos son muy pequeños y además están, digamos, si miramos el mapa del Ecuador, están muy bien ubicados. Los cuartos de guerra deberían ahora mismo tener en el mapa del Ecuador ubicados a estos votantes. Si ustedes me preguntan a mí, yo estaría haciendo una campaña, digamos, muy sectorizada, con microscopio, como digo yo, por ejemplo, hablándole a los quiteños y quiteñas.
porque creo que ahí, por ejemplo, está concentrado un gran porcentaje de los votantes que pudieran hoy mismo definir quién va a ser el próximo presidente o presidenta de los ecuatorianos. Están ahí, por ejemplo. Y Quito es una ciudad muy política. Quito es una ciudad que discute mucho los temas políticos. Entonces, creo que la segunda vuelta, creo que esta campaña debe hacerse con microscopio. A diferencia de las campañas o de los balotajes anteriores, donde, entre comillas, los temas son muy generales, los políticos no particularizan los discursos porque, entre comillas, los votantes, entre comillas, no les interesan los temas políticos. Yo ahora, a diferencia, creo que el votante quiteño y los votantes de Pichincha tienen unos problemas particulares. No es lo mismo hablarle a un quiteño del centro que a un quiteño de las periferias, por ejemplo. En Quito está la parroquia más numerosa de todo el Ecuador y creo que por ahí puede estar la clave que defina quién nos va a gobernar en los próximos 4 años. Muchas gracias a Carlos Ferrín y a Carolina Jaramillo, consultores en comunicación política, para hablar sobre los desafíos de esta campaña para la segunda vuelta presidencial. Muy amable, Carolina y Carlos. Gracias. Muy amable. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA, para hablar sobre los grandes desafíos en materia económica en los 2 escenarios de la definición presidencial el 13 de abril. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa anunció nuevas inversiones en el sector de la educación y la contratación de más de 900 nuevos docentes. Estamos invirtiendo más de 30 millones de dólares para revalorizar la carrera docente. Más de 1.669 vacantes serán cubiertas con el proceso de sectorización docente en régimen costa. 910 nuevos docentes serán contratados para reducir la brecha educativa.